Buenos días. Doctor Quiroga, ¿cómo está? Buenos días. Encantado. ¿Cuáles son los derechos, básicamente, que vulnera esta ley? Yo creo que dos, de orden constitucional. Uno, de manera directa, el artículo 62 de la Constitución, que habla de la libertad de contratar. Los ciudadanos estamos permitidos de contratar lícitamente objetos lícitos. Y la publicidad es un bien que es un objeto lícito. Cuando se dice se prohíbe y se saca del mercado la publicidad para un sector de la ciudadanía, se está ingiriendo, desde el punto de vista del Estado, en la libre contratación e indirectamente en la libertad de información, porque es una manera de coaccionar a la prensa, es decir, tú sacas noticias que a mí no me gustan, entonces yo te prohíbo la publicidad y te corto un ingreso económico. Daría lo mismo como quitarle papel o quitarle frecuencias a los medios de comunicación con una norma que indirectamente llega a exactamente al mismo fin. Y creo que es una norma absolutamente absurda, porque en primer lugar hay una cosa que ha pasado desapercibida: modifica el Código Penal. Dice que si los medios de comunicación contratan publicidad con el Estado, tanto los agentes del Estado como los medios de comunicación cometen delito de malversación, que es una de las fórmulas de corrupción. En segundo lugar, prohíbe la publicidad, prohíbe. La vez pasada yo tuve la oportunidad de tratar de informar acerca de esto en la Comisión de Transporte, porque había firmado un informe jurídico sobre el tema, y los congresistas se contradicen porque dicen: queremos un amplio debate, queremos discutir el tema, pero no les gusta escuchar cosas distintas a las que ellos ya tienen como un preconcepto. Y en segundo lugar, confunden jurídicamente lo que es una prohibición con un impedimento. Un congresista dijo: pero el doctor Quiroga se equivoca, no conoce derecho después de 30 años, porque la ley de contratación del Estado contiene impedimentos. Yo no puedo contratar con la empresa de mi hermano, yo no puedo nombrar a mi esposa, yo no puedo contratar con la empresa en la que soy accionista. Pero eso es delito para cualquier otro tipo de... No, Alejandra, el problema es que una cosa es un impedimento, otra cosa es una prohibición. Si yo le digo a usted, está impedida de pasar por esta calle, usted no pasa por esa calle, pero pasa por otra. Es decir, yo no puedo contratar con la empresa de mi hermano, pero puedo contratar con una empresa que no es de mi hermano. Yo no puedo contratar a mi esposa, pero puedo contratar a una persona que no sea mi esposa. ¿Me explico? Entonces, un impedimento es una barrera temporal que no limite el derecho, sino que lo regula. Pero una prohibición es: no puedes pasar, no sales de tu casa, te quedas confinado. Entonces, no es lo mismo jurídicamente una prohibición no absoluto que un impedimento, que es un no relativo que puede ser superado. ¿Qué opinas sobre esta argumentación esgrimida por los congresistas, en el sentido de que, bueno, con esto se va a dirigir la línea editorial de los medios? Bueno, sí, yo creo que la idea es condicionar a los medios, asustar a los medios o quitarles un recurso económico a los medios para poder, de alguna manera, condicionar su información, ¿no? Pero, sin duda alguna, el proyecto de ley como tal es absurdo. Fíjese que sí sería posible contratar la publicidad cuando ocurran los desastres. No se puede hacer publicidad para prevenir los desastres, pero cuando ocurran los desastres, los requisitos para las excepciones son tan duros y tan complicados que probablemente se va a poder contratar mes y medio después de ocurrir el desastre. O sea, un desastre total. O sea, no hay manera de prevención, no hay manera de avisar, no hay manera de comunicar las elecciones, no hay manera de educar al ciudadano. Por ejemplo, un tema tan complicado como el censo, que el año pasado fue un fracaso. Entonces, no tiene, por donde se le vea, no tiene sentido, salvo el condicionamiento político a los medios de prensa, porque algunas informaciones pues no les gustan, ¿no? Y nos detenemos a debatir los detalles de esta ley, que a todas luces no tiene mucho sustento o justificación en el texto. ¿No estamos jugando el partido que ellos quieren que juguemos, legitimando la discusión? O sea, ¿en qué países está permitido o se acepta que se prohíba, por ejemplo, la publicación de publicidad en medios de comunicación? ¿Qué tipo de países toman este tipo de medidas o aprueban este tipo de normas? Hasta donde yo sé, básicamente en Venezuela, y hubo una ley muy parecida en el Ecuador de la época del presidente Correa, que también tuvo un enfrentamiento complicado con la prensa. Pero en los demás países no, porque se regula por la ley de la oferta y la demanda. Es decir, hay necesidad de publicidad, no hay necesidad de publicidad. ¿Acaso lo que se dice es que la penetración de Internet es tan fuerte que en realidad el Estado tiene que hacer publicidad a través de los medios digitales o del Internet? El problema es que en provincias eso no tiene una gran penetración. Hay lugares de provincias donde los jueces se enteran de las normas del peruano por RPP, porque no les llega el peruano, y evidentemente si no llega al día siguiente en Ica,
menos va a llegar pues en los poblados lejanos del país. Entonces, pensar que la publicidad en los medios en provincias va a ser reemplazada por las plataformas digitales es todavía un absurdo. Eso ocurrirá probablemente en los próximos 20 años, pero no ahora. Y eso, si ocurre, tendrá que regularse de manera automática en el mercado, no a través de una ley. De hecho, ya hay una ley que regula la publicidad del Estado. Entonces, es mejor reglamentar esa ley que no está reglamentada, que dar una ley tan draconiana, tan absurda y tan fuerte como esta, en donde la prohibición es absoluta y total. Hay que esperar que ocurra un gran desastre natural o un gran evento para que recién podamos, después de mes y medio, contratar publicidad del Estado. Bueno, hablaba de la penetración y esta parte digital. Según las estadísticas de Ipsos para el consumo de Internet en nuestro país, el consumo de Internet es generalizado en las clases A, B. En las clases C, D es mínimo. Esto ¿afecta algún derecho constitucional, digamos, poner toda la comunicación del Estado en un medio de comunicación que distingue nivel socioeconómico? Bueno, indirectamente afecta la libertad de información, ¿no? Porque la ciudadanía en general no va a estar informada. No todo el mundo tiene un smartphone, no en todos los pueblos hay electricidad como para poder cargar un smartphone, ¿no es cierto? No todo el mundo tiene acceso y manejo de Internet. Pero independientemente de eso, Alejandra, lo que establece la Constitución es que existe una libre economía de mercado. Por lo tanto, eso, si la plataforma digital es mayor que las plataformas escritas o radiales o televisadas, es algo que el mercado tiene que regular solo. Cuando el Estado vea que es más barato publicar en Internet y llega mejor que publicar en una radio, publicar en un medio de prensa, eso se regulará solo. Está hecho así el mercado. Y así dice la Constitución que debe estar. Nos guste o no nos guste, pero no se puede dirigir desde el Estado y sacar un bien que hoy día es un objeto lícito, la publicidad, y ponerlo como si fuese un objeto lícito. Doctor Quiroga, dos preguntas de mi parte. En primer lugar, hay una serie de excepciones establecidas en el proyecto. ¿Son sólidas? O sea, en cuanto a en qué momento se puede efectivamente contratar publicidad en medios privados. Y en segundo lugar, se ha adelantado la posibilidad de una acción de inconstitucionalidad. ¿En cuánto tiempo podría definirse si es que efectivamente se concreta? Sí, las excepciones son también absurdas. Por ejemplo, ocurre un desastre natural y yo tengo que echarme a buscar a una empresa de medio de comunicación que tenga registro nacional y que no esté sancionada por el OCE. Si no, lo podría hacer de inmediato con cualquiera para comunicar a las personas. Tengo que hacer un listado de personas que están habilitadas. Yo calculo que eso tardaría unos 10 a 15 días. Entre tanto, el desastre ya ocurrió, el tsunami ya ocurrió, el terremoto, Dios no quiera, ya ocurrió, o la desgracia natural ya ocurrió. Entonces, el tema va a ser absurdo. Y la administración pública se va a paralizar, porque si no se cumple con eso, se incurre en delito de malversación. Y lo otro es, como toda ley, si se aprueba por el Congreso por insistencia, para lo cual requiere 61 votos, que es la mayoría absoluta del número legal de congresistas, podría ser objeto de una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Hay 7 legitimados para hacerlo, desde el presidente de la República, el fiscal de la Nación, la Defensoría del Pueblo, pasando por el 25% de congresistas y también 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuánto tarda este proceso, que es uninstancial? Solo se ve directamente en el Tribunal Constitucional, entre 6 y 8 meses. Ahora, tratando de una norma tan sensible, ¿no es cierto?, de tanta trascendencia, quizás el tribunal, como en otros casos, pueda darle un fast track, ¿no es cierto?, un trato más rápido y resolverse en unos 6 meses. Y si se resuelve en 6 meses, las elecciones locales, municipales y regionales son en octubre. Ya pasaron. Eso, digamos, frente a una situación democrática, ¿de qué forma afectaría el proceso? Pues el Estado no va a poder, básicamente el OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, no va a poder hacer publicidad en los medios de comunicación de cómo son las elecciones, no va a poder eleccionar al ciudadano de cómo son las elecciones, de cómo se tiene que votar, dónde se tiene que votar, y todo esto sería solamente en plataformas digitales o en los medios oficiales del Estado, publicando los contratos a precio de costo, dice este proyecto de ley. Entonces, el efecto nocivo se vería de inmediato, como usted bien señala, en las próximas elecciones municipales y regionales. ¿Para usted esto es un golpe a la democracia? Yo creo que es un golpe a la prensa, ¿no? Intenta hacer un golpe a la prensa, intenta hacer una especie de cuco a la prensa. Si sabes que no me molestes, no me informes tan complicado, porque mira lo que puedo hacer, ¿no? De hecho, hoy día había un pequeño retroceso.
porque ya se ha dicho que si esta insistencia hoy día en el Pleno recibe algún tipo de modificación, ya no será insistencia. Claro. Ya será un proyecto de ley normal. Nuevo. En cuyo caso, nuevo. En cuyo caso, si se aprueba, tendría que ir al referendo presidencial. Porque la insistencia ya no va al referendo presidencial. Ajá, exacto. ¿No? Como la ciudadanía Se sabe, promulga directamente. cuando una ley es observada parcialmente por el presidente, regresa al Congreso y con eso tiene dos opciones: o la archiva o la vuelve a votar con mayoría absoluta, que es lo que podría ocurrir hoy. Pero una ley normal, una ley ordinaria, ya tendría que ir nuevamente al referendo presidencial y podría ser objeto de otra observación presidencial, en cuyo caso no se vería como ley hasta que eso no se zanje en la próxima legislatura. Doctor, usted hablaba efectivamente de que fueron citados especialistas en la materia para opinar, ¿no? y recoger un consenso. ¿Usted cree efectivamente que hubo consideración de parte de los miembros de la Comisión de Transportes a estos aportes? No, ninguno. O simplemente, disculpe, quizás se lo digo de manera muy brusca, pero fueron por gusto. No, tanto por gusto no, pero fuimos a comprobar que los políticos tienen ya una posición predeterminada, que dicen una cosa y hacen otra, dicen que quieren hacer un amplio debate y quieren escuchar muchas opciones, porque es una opción democrática y ahí todo el mundo tiene derecho a opinar, pero cuando alguien opina en sentido contrario se molestan, ¿no? Y tratan a uno de callar, y dicen, no, nosotros solo debatimos entre congresistas, porque son seres especiales que están en una especie de Olimpo, que no tienen por qué escuchar a los demás. Y entonces mantienen su posición y se llegó a este debate absurdo entre la diferencia entre un impedimento y una prohibición, algo que se aprende en segundo derecho, ¿no? La diferencia entre lo que es un impedimento legal y una prohibición, ¿no? Yo estoy impedido de casarme con mi hermana, pero no estoy prohibido de casarme. Claro. Puedo casarme con quien no sea mi hermana, me explico. Pero una prohibición es una prohibición, es no. Es un no cerrado que no tiene ninguna excepción hasta que no ocurra un desastre natural. Eso es una posición absolutamente absurda de la ley y llamo la atención además con la modificación que se está haciendo del Código Penal. Se está tipificando la conducta, comprarle publicidad a los medios de comunicación por parte del Estado como delito de malversación. Pero sin embargo, que una empresa privada dé millones por lo bajo a un partido político para una elección no es delito. Ellos consideran que no está tipificado como una figura delictiva. Evidentemente hay una contradicción. Doctor, le agradezco mucho por su visita. Estamos aquí, por supuesto, recogiendo opiniones diversas y esperamos, lo hemos comentado más temprano, que haya un debate, diríamos, consciente y fuera de apasionamiento, fuera de hostigamiento sobre todo. Bueno, apasionamientos van a haber siempre, pero esperemos que el debate tenga como consecuencia la modificación en el pleno de esa ley y que se apruebe como una ley ordinaria y que todavía vaya nuevamente al referendo presidencial para que pueda ser debidamente observada o directamente archivada por el Congreso, ¿no?